Hola de nuevo, bienvenidos a Jordi Diario de un coleccionista. Otro vídeo, otro unboxing, no podía esperarme, me acaba de aterrizar una box que esperaba desde hace bastante y de la que el chivatazo inicial me lo dio un mozo muy querido, Oscar, como siempre, muchísimas gracias, amigo mío. Sabes que hay otra para ti. Dicho eso, la caja, ya lo pone enunciado, no vamos a mentir, la caja de Mark Knopfler en solitario, que lo que hace es compilar, como dice su nombre, álbums desde los 96 al 2007. De hecho, son los primeros 5 álbums de estudio y uno de caras B, etc. Ojo que se deja los 2 EPs que hay por medio, pero bueno, tampoco te pierdes nada, ahora comentaremos el porqué. En cuanto a la forma de hacer los vídeos, vamos a intentar hacerlo cortito, de verdad no tengo ganas de expulsar, no tengo ganas de echar más bilis de la que ya mis poros propiamente expulsan. Por lo que vamos a hacerlo suavecito y con cariño, como se merecería este grandioso escocés. Escocés de Glasgow, nacido en el 49, por lo tanto, tan solo 72 primaveras a fecha de hoy. Una auténtica burrada. ¿Se mantiene bien? Hombre, es que este hombre siempre pareció... Para mi gusto se me pareció más mayor de lo que era, ¿os acordáis? En los Coffee Races, en efecto, los Coffee Races, sí, salía ahí con la tintita, con su Fender roja, blanca, tan impresionante que tanto me impresionaba aquel entonces. Y los Coffee Races era aquel grupo que se formó en Londres, con él, su hermano inicialmente, etcétera, que solo tocaron, fijaros que tocaron muy poquito, entre el año 77 y el 95, último álbum en el 91, y estuvieron 4 años ahí dando tumbos, pero bueno, en el 95 dijeron esto se acabó, con tan solo 6 álbums en el mercado, todo lo que consiguieron hacer. Café Racers de toda la vida no son ni más ni menos que los Dire Straits. Siempre lo pronuncio mal, me da igual. Dire Straits, no sé cómo lo pronuncian. Dire Straits, yo lo pronunciaba así y así se va a quedar el vídeo. Me da igual que nos guste la pronunciación. Semi-pseudo perfecta que tengo. Uno. ¿Qué más podemos contar? Ya hemos dicho nacionalidad, hemos dicho la edad. Era zurdo. Ojo, sí, toca con la diestra, pero era zurdo. Además toca sin púa, por ejemplo, como el amigo Mike Oldfield, como el amigo Jeff Beck y otros más. Pero no suena para nada igual. Suena muy cristalino. Que suene cristalino con una guitarra eléctrica es complicado, porque no es lo mismo tocar con una acústica o una española, para los que tocáis la guitarra. La eléctrica la toca súper bien, sin púa. Himnos con Dire Straits. Todo el mundo conoce, una auténtica... La aportación de este hombre a la música, para que guste el rollo, pues evidentemente es muy grande. Periodista. Este sí estudió un poquito, periodista musical, no como nosotros, que somos así dicharacheros, ¿eh? Somos Horacio Pinchadiscos y dicharacheros y todos sabemos de todo. No, este sí que sabía formar un poquito, pero lo dejó. Se dice que le impactó mucho la muerte y de hecho el tío pues dio la noticia, ¿no? Así por escrito en la revista en la que estaba, de la muerte del amigo Jimi Hendrix. A ver, te puede chocar mucho que muera un artista, pero para dejar la profesión no creo. Pero bueno, son las tontunas que por ahí se ponen escritas. Bueno, esto le llevó a hacer otras muchas cosas. Por ejemplo, que no nos olvidemos, colaboraciones. Entre otros, por ejemplo, Tina Turner, más conocidos, pero a mí me choca una en particular que es con un irlandés que visualmente me llamaba mucho la atención porque la puesta en escena o realmente el carisma que tenía en imagen y todavía existe, aunque haya muerto, del amigo Phil Lynott. Phil Lynott no era otro, evidentemente, el estandarte de los Thin Lizzy. Thin Lizzy colaboró creo que en 3 álbums. A mí particularmente no me acaba de hacer este rollo. Quizás porque Thin Lizzy por la época no tuve muchas cosas en común, no me acabo de acompañar. Pero un álbum, así estáis de acuerdo conmigo, del 79, el Black Rose, con el Gary Moore, es una obra maestra. Pero bueno, no lo digo por nada, lo digo por más que nada para que veáis el tipo de estilos y tal que se baraja este hombre. Y hablando de estilos, no solo eso, también ha despuntado mucho el amigo Knopfler por todo lo que son bandas sonoras, que ya en Dire Straits hacía y siguió haciendo, además muy conocidas, por ejemplo la de Cole, la de Last Exit to Brooklyn, ¿eh? Last Exit to Brooklyn, esto más o menos lo he dicho bien, que esta se comenta que es la más ambiciosa que montó. A mí no es la que más me gusta, la que más me gusta es la siguiente, del 87, que no es más, si veis mis vídeos habéis visto la anterior, el de los discos del mes, La Princesa Prometida del 87. Esto es una maravilla, para mí este es el mejor disco de Knopfler, aunque sea una banda sonora, es lo mejor que ha hecho, para mi gusto, el amigo Knopfler. Después de esto también, por ejemplo, la del Local Hero, pues realmente que todos conocéis, os encanta el solo, también está muy guay, pero
fijaos que ha seguido haciendo una cosita. En el 2016 hizo esta, Altamira, ¿no? La banda sonora Altamira, con el Antonio Banderas como protagonista. Las cuevas de Altamira, etcétera, etcétera. Es rara, no me acaba de hacer el rollo. Por eso digo, el tío sigue para la edad que tiene, sigue experimentando y probando cositas. Te pueden gustar más o menos, pero hay quien dirá, suena siempre igual, no suena para nada. Igual veremos los discos, siempre ha tocado folk, rollo blues, ha tocado todos los palos. Y bueno, suena a Knopfler, evidentemente, pero ha seguido experimentando un poquito. Entre otros os diré que en el año 90, en uno de esos impasse, ¿no? con los Dire Straits o esos parones que tenían, este álbum es súper divertido, con el Chet Atkins a la guitarra. Es una maravilla. Si no lo habéis escuchado, pues supongo que sí, pero si no lo habéis escuchado, echarle una escucha. Es gratuita. Sabéis que hoy en día le dais a clic y es gratuita. Y este que os he enseñado, que he estado mucho tiempo esperando a tenerlo, como os comenté, y este que sí que lo tenía, una reedición de Music on Vinyl, o sea, nada del otro mundo, son mis favoritos de Knopfler. Ahora bien, y vamos a la caja ya que os enseñaré. Con esto acabo, os dejo, os abandono hasta el unboxing. Aquí hay otras dos maravillas. Para mí, mi maravilla del 96, Golden Heart. Cuando el tío ya pasa un año dejando Dire Straits, el tío se lía la manta a la cabeza, y aunque es el álbum que más suena de Dire Straits quizás, es una gozadita. ¿Y por qué? Porque en aquella época, hablamos del año 96, yo era bastante mocete, y no me digas por qué estaba, bueno, en aquel entonces, pues bueno, pues todos tenemos nuestras madres, tienen su trabajo, todas nuestras madres han trabajado lo máximo posible para que nosotros pudiéramos estudiar, tener lo que fuera, y de vez en cuando pues trabajaba en casas de personas. No era esto, se llevaba mucho antes, ahora ya no parece que no, pero antes se iba mucho a trabajar, a limpiar, hablando en plata, ni más ni menos, a limpiar la casa de otras personas. Y un día pues me dio por acompañarla, no sé qué rollo pasó, y aquel buen hombre donde trabajaba, tenía un equipo de música brutal. Ahí se me empezó a caer la baba con el tema de hi-fi, el famoso hi-fi. Mola tenerlo, claro, si puedes tenerlo, está muy bien. Y tenía unos cuantos disquitos. Y yo como, ojo, estaba hablando 96, soy un tío, sabéis que soy un tío, mis manos, todo, pues podría ser un cafre, pero soy muy pulido con la música. Y sin que nadie se diera cuenta, y con mucho respeto y mucho cuidado, cogí aquel disco y dije, hombre, si esto es lo último de Mark Knopfler, vamos a ponerlo. Sonaba muy bien, sonaba muy bien. También tenía más oído en aquella época. Y entonces ahí es donde me enganché a ese álbum. No me digas por qué, porque la época, por el sonido, lo que escuchaba en aquel entonces no tenía nada que ver, pero me encantó. Y luego, como me enrollo, eso quiero hacerlo corto, el siguiente álbum, que quizás es el favorito de una gran persona, que es la que os he dicho que me dio el chivatazo, el amigo Oscar, que es el Sailing to Philadelphia. Estos no estaban en vinilo. De ahí, junto a la cara B y todo lo que quieras montarle, esos tres no existían. De ahí la grandeza o la gracia de esta box, que si bien los CDs a los veis los habían hecho en el HDCD, que sonaban realmente muy bien, no estaban en vinilo. Como sois unos fanáticos de los vinilos locos perdidos, si queréis esto tendréis que pasar por la box. Y si no, escucharlo, tampoco hace falta que nos tiremos a las boxes, ni a los vinilos, ni a todo. Ahora hablaremos de precio, no está mal. No está mal si la puedes conseguir para lo que es. Compañeros, lo dicho, espero que os guste o que no, que podáis ver alguna cosa que no habíais visto hasta la fecha, como mínimo espero que sí en castellano, y sobre todo que podáis chafardear, que para eso monto los vídeos, tenga o no tenga tiempo, me apetezca o no me apetezca, si me apetece, si no, no lo haría. Lo único que voy un poquito cortito de mente, cortito de tiempo y cortito de todo, es lo que tiene. Compañeros, resistir, mucha fuerza. Señor Antonio Lozoya, gran pijón Dios. Fuerza, amigo mío. Hablamos en breve, ¿de acuerdo? Hasta pronto. Bien, pues aquí la tenéis. A ver si lo hacemos guay y os gusta. La box es una auténtica gozada. La verdad es que visualmente me ha encantado. Es súper bonita. Está súper bien diseñada. El color, la presentación. Ahora miraremos, ¿vale? Pero fijaos en este detalle. Ya los anteriores de Dire Straits, si lo habíais visto, habían hecho algo parecido, pero aquí hacen como una entrada de sobre y esto te permite poder cogerlos o acceder más guay. Me parece la verdad espectacular. Y aquí si veis esto, las letras de Mark están completamente en relieve. Ahora lo veremos. Vale, ¿cómo la abriremos? Me hubiera enseñado molaros también la caja de CDs, pero no va a poder ser. Entonces, en cuanto a lo que os comentaba antes, a ver, me gustaría enseñaros un poquito lo que tenía. No, mira, es que todo lo que tenía de Mark Knopfler, colaboraciones, no te veis lo que hemos dicho, aquí con la Emily Harris, que no sé pronunciarlo, aquí la compilación de las bandas sonoras, Local Hero, evidentemente, La Princesa Prometida, y esta es la que habíamos hablado de Altamira. Tampoco es que tuviera mucha cosa,
pero sí es cierto que tengo la suerte de que me siguen chiflando los CDs, por lo que como en vinilo no tenía apenas nada, me ha ido genial tener la box. De hecho, fijaos lo que os decía, ¿veis? Las primeras ediciones o las ediciones que hacían de los CDs eran en HD CD. ¿Y qué es? Pues en inglés, High Definition Compatible Digital, ¿no? O algo así como compatible digital, lo que sería el sonido de alta definición con lo que es digital. Pero bueno, la verdad es que suenan bien. A mí sabéis que me mola el sonido de CD, por lo que encantado de la vida. ¿Veis? También sería... Y aquí pues tendríamos la tercera entrega, lo que os había dicho, os lo comento muy rápido. Esta no la conseguí en HD. Aquí tendríamos otro de los que aparecen, más o menos está en un orden así lógico. Y aquí tenemos uno de los dos EPs, no tengo el otro, que no aparece. Una pena porque la verdad es que son 8 temas que están bastante ricos. Y aquí tendríamos el Kill to Get Crimson con el que cierra esta box. Y el Get Lucky, que también está bastante bien y no está. Y el Pre-Butchering, que lo tengo japo, no me digas porque se editó japo y tuve la suerte de pillarlo. Y era en super high material, como no. Pero que tampoco es un álbum muy denso, quizás, y no me acaba de hacer. Pero bueno, a lo que vamos. A la box, que sé que hay gente que esta vez está deseando verla. Y yo también tengo ganas de mostrarla. ¿Cómo la abriré? Bueno, como queráis. La podéis abrir a saco o podéis intentar abrirla como hago yo, para que como mínimo la caja original mantenga el plastiquete. Y como dudo que el cartón ceda a la presión del térmico, pues no pasará nada. Y como mínimo se protegerá. Aún así ya sabéis que aquí el enfermito cogerá mientras pueda y cogerá otro plastiquito libre de ácido y envolverá con cuidadín. Es lo que tiene. ¿Veis lo que os decía? Es el típico sobrete. Está muy bien currado. Aquí tendríamos pues lo que... A ver, vamos a ver que esté todo así. Miraríamos así para que no se vea el código. Que tengo la manía, oye, que no me da la gana, que me lo birléis. Teníamos aquí el Sound of Vinyl, los Vinyl, os lo podéis descargar. Miraré a ver la calidad, ni siquiera lo he visto. Espero que sea como mínimo en 320, que es más que suficiente en calidad digital. Y si está en WAV, FLAC, etcétera, etcétera, pues bueno, para quien le guste bien, yo no voy a llegar el ordenador pudiendo tener simplemente 320. La presentación, mirad, ¿veis lo que diga aquí? 5 álbumes de estudio en doble, podría ser en uno solo, por favor, pero lo han hecho en doble. ¿Por qué? Porque lo remasteriza el ingeniero de remasterización Miles Showell en los Abbey Road. Ojo, cuidado, los Abbey Road de toda la vida, sí, de toda la vida. Bueno, a ver, no lo he escuchado, me han dicho que suenan, la verdad es que suenan excelente. Acordaos de todas maneras que este payo ha hecho, bueno, evidentemente, pues les ha hecho remasterizaciones de ZZ, Underworld, Beatles, Clapton, The Who, Lana del Rey, yo que sé, los Rolling, Dido, o sea, un poquito de todo, pero suena muy bien. Y es el que se ha encargado de hacérselas a Mark Knopfler. Y la verdad es que tienen que mirar, hostia, la rigidez está muy guapa. Realmente son 6 dobles vinilos, son 11 al final, porque, no, perdona, son 5 dobles vinilos y el que es individual, el de la adicional de Gravy Train, B-Sides, 1996-2007, y las exclusivas litografías, que ahora vamos a ver. ¿Veis lo que os digo? Mira, si quitamos esto con cuidadín, así un poquito, pero un poquito, porque si no, ahora mismo está desnuda completamente la cajica. ¿Ves? Tiene esto un relieve que es que a la luz no lo vais a ver, pero es que es guapísimo. Guapísimo, es muy guapa, es muy guapa. Rollo color cielo, bien combinada, me parece un 10 en diseño. Vale, mirad, a ver, aquí tendríamos, sí, las litos. Pues sí, mirad qué guapo también. Con un relieve aquí, no sé si lo veis. Con las letras de Mark Knopfler. El Golden Heart, evidentemente, del 96. Sailing to Philadelphia, todos vienen con aquí con las ediciones tan relieve del Mark Knopfler, muy guapa. El Sailing to Philadelphia del 2000. Hostias, que pronunciar esto. The Ray Pierce Dream. Pues vale, pues me parece muy bien. Del 2002, el Shangri-La, ¿no? Se pronunciaría Shangri-La, del 2004. El Kill to Get Crimson, del 2007. Y aquí acabaría y tendríamos que se han sacado de la manga, Gravy Train. Pero bueno, la verdad es que las litos, me esperaba otro tipo de litos, porque sabéis que últimamente en la de Tracker y en la de Down the Drought, Wherever, ha sacado, hostia, que bien lo he dicho esta vez, bueno, Run the Drought de toda la vida, había sacado también unas litos y unas historias, pero bueno, no ha sacado puitas ni nada. Mirad qué gozada, esto no existía en vinilo, por lo que realmente es una auténtica gozada. Acordaos que aquí combinan todos, Vertigo, Mercury Groove y UMC, o sea, esta es una barbaridad, pero bueno.
¿Qué es lo que veo? Fijaos, no había tenido tiempo ni de chafardear, había leído un poquito, pero no había chafardeado. No es en Gatefold, esto es un, bueno, por un lado queda más compacto, depende de cómo lo coloques, pero por otro es una cagadita de toda la vida. Fijaos qué guapada, me encanta, es que este álbum además me encanta el colgante, es una pasada, ¿eh? Muy chulo, muy chulo. Lo podían haber hecho en un solo vinilo, de verdad, no hacía falta. Por mí no hacía falta, le tires en dos. Pero bueno, como siempre, mirad, esto también es nuevo, no existía. Son un poco las letritas así, rollo, sacadas de lo que sería el formato del CD aproximadamente. Y lo bueno que sí que hay aquí, fijaos, tenemos el logo del álbum. Y lo chulo que tenemos aquí es que vienen con el antiestático, que me parece muy guapo. Ahora bien, lo podíamos haber hecho en dos vinilos, o sea, en un vinilo, leñe, que manía con el doble vinilo. Pero bueno, no le voy a hacer ascos porque, como os he dicho, no tenía apenas nada en vinilo. De hecho, ninguno de los de Mark Knopfler de esta colección lo tenía en vinilo y me ha parecido genial. Antes de hablar de precio, o podíamos hablar mientras tanto de precio, bueno, de álbumes, ¿eh? Este es el que más se asemejaba. Que no puedo hablar de él, lo he dicho, no soy crítico. Si os gusta Mark Knopfler, os gusta todo lo que hace. Entre comillas, hay temas un poquito más flojos. Pero si os fijáis, de hecho, todos los álbumes son un poco como una banda sonora, te llevan a un rollo. Y además, no os olvidemos, los primeros álbumes, aquí ya empezó a aflojar un poquito, pero en estos dos álbumes son obras maestras, porque si miráis toda la gente que colaboró, instrumentos, es que es una auténtica pasada, o sea, es como casi, bueno, no exactamente, pero como coger una orquesta y ponerse a componer. Claro que los seguidores de Mark Knopfler, sabéis, cuando vais a un concierto, es el típico que es para ir a verlo sentaditos, no esperéis ahí levantaros, ni saltar, ni dejar, no. Es un concierto de estos que está uno sentadito, está alucinando como toca, suena perfecto, suena como muy parecido a estudios, es una auténtica gozadita. Mirad, lo mismo, lo han hecho de este rollete. Me hubiera gustado, ya que lo hacéis en doble, me hubiera gustado que lo hubierais hecho en Gatefold. No sé por qué no lo habéis hecho en Gatefold, la verdad. Pero bueno, mira, aquí tenemos la fotito, ¿veis? Siempre ha aparecido un ancianito muy majo, el amigo Mark, y aquí pues lo mismo, un poco la presentación parecida a lo que es el CD y ya está, doble vinilo que no tiene más. Para hacerlo más fácil, más sencillo, más rápido, lo escucharé. Si no os pongo reseña, es que suenan auténticamente acojonantes y perdona la expresión, porque realmente dicen que la remasterización está muy guapa y así debería ser. Los de Dire Straits suenan muy bien y esto también debería sonar muy bien. Seguimos con el mismo formato. Aquí, pues mira, la presentación pues ya sería similar a la del vinilo anterior. Y aquí, pues con las contraportadas igual, al unísono con su antiestático. Primer álbum, pues decíamos que se asemejaba mucho a lo que era Dire Straits, quizás el que más parecido, Dire Straits, como queráis llamarlo. El segundo, que es un álbum que es muy completo, para mí el primero es el mejor, pero el segundo hay muchos de vosotros evidentemente estáis enamorados de él, sería un rollo, denominan un rollo blues. Yo me lío mucho con estilos, a mí me parecen todos muy chulos. Y este tercero sería un rollo más tirando a folk. Pero bueno, esto es que es lo que decía antes, quizás son muy parecidos, son como bandas sonoras. Tú te los pones y los tienes que escuchar de principio a fin, porque si realmente son como bandas sonoras. ¿Veis? Este también, es que los tendría que haber hecho en Gatefold. A ver, son muy bonitos, son todos de momento en mate, una presentación en mate muy guapa, es muy vistosa, está muy bien presentado. De momento no he visto absolutamente ninguna arruga ni ninguna cosa que me diga que no han sido bien tratados en la producción. Me ha llegado ya, cosa que, pues mira, demuestra como mínimo que sí que tenían planteada la entrega en fecha y llevaban tiempo fabricando. Porque una de las cosas que nos encontramos ahora, y todos lo sabéis, por más que estáis encantados de tener vinilos y os volvéis locos por tenerlos, pero la producción es una auténtica caca de burro o lo peor que podáis. Es que es horrible, o sea, es horrible y encima los pagamos a 5 veces más caro. Claro que sí. Olé nuestros santos bemoles. Aquí tendríamos, bueno, ya las fechas las hemos repasado antes, pero bueno, es igual. El Crimson, Kill to Get Crimson del 2007, con el que acabaríamos los 5 álbumes. Y aquí, olé, aquí sí, pues ves, bien hecho. Bien hecho. Entiendo, no lo he mirado, me da igual, me lo confirmaréis vosotros, que estos álbumes eran de un CD, eran de un solo vinilo y estaban sin Gatefold. Los han hecho, bueno, los dos primeros no existían, los han hecho similar o han preferido hacerlo así. Quizás este sí lo habían editado, ni lo sabía, porque no me había tomado la molestia de seguirlos ni de intentar comprarlos, y menos de segunda mano, por eso día no los compré. Y este sí que veis qué guapa, es que para presentar un álbum así tienes que presentarlo en Gatefold.
Lo que veo que este estaría en Gatefold así, claro, no tendría las letritas porque tendríamos el interior, ¿veis? La presentación la misma, todo bien protegido. La verdad es que es una gozada, ¿eh? A mí me echa para atrás el doble vinilo. Yo lo siento, pero el doble vinilo es que me echa mucho para atrás. Soy muy perruno, soy muy vago para levantarme, cambiarla, cada 2 canciones o 3. 3 canciones cambio, 3 canciones cambio, 3 canciones cambio. Madre mía. Y encima, claro, me dedico a meterlo en la funda japonesa, pues imaginaos la triple faena que me llevo. Pero realmente una gozada. Y este, que es el que llamaba un poquito la atención, pues sí que está muy chulo porque es un vinilo solo. Fijaos que tiene un poco la presentación muy similar a lo que es la caja, donde contiene todas las boxes. Estos serían los temas, ya lo sabéis, pero bueno, lo enseño por si acaso. ¿Veis? Pam, pam, pam. Un poco de aquí tenemos pues un Dreamera, Golden Heart. Pues te pone la era, bueno, te lo relaciona a lo que es el álbum, ¿veis? Pum, pum, y las canciones, o caras B, o como quieras llamarlo. Muchas de ellas, no os negaré, ni siquiera las había escuchado. Oye, si hay aquí un mega fan que las ha escuchado, pues enhorabuena. Me gusta tantísima música que no puedo estar al corriente de todo. Tengo un mínimo conocimiento muy limitado de las cositas, pero al fin y al cabo yo lo que me dejo guiar, lo que me chifla es la música. Y la música del amigo este, que es un jovenzuelo, como hemos dicho, ya de 72 añitos, nacido en Glasgow, que eso sí me acuerdo, porque es escocés, como el whisky, whisky de Malta. La verdad es que es una gozadita, me encanta, así que no os voy a dar mucha más vara, es que no tengo que explicar muchísima cosa más, ya habéis visto. 5 álbums, un álbum extra, una presentación brutal. Aunque no sean Gatefold, son bastante gruesos. O sea, si los queréis sacar hay que los saca de la caja, porque tiene mucho espacio, pues los podéis sacar, los ponéis en estantería, quedan perfectos, quedan preciosos, son muy bonitos, muy vistosos. Y la caja en sí, la verdad es que es bastante rígida y muy bien presentada. Me encantan estos detallitos de no hacer una caja. Bueno, las litos también, pero es que las litos las vas a guardar, no creo. Bueno, oye, a ver, si tienes un comedor enorme o si tienes una sala de audio, te puedes poner las litos así rollo fotos, si es tu artista favorito musical, pues puedes aprovecharlo. En cuanto a precio, vamos al tema, vamos a ver. Esto es una caja que, entre otros, hay una plataforma, y lo diría así, que era MP, que los tenía a unos 150 euros más o menos. La he visto a 170, 180, podéis verlo lo que sea. Tuve la suerte, o tengo la suerte, como siempre os he dicho, de si localizáis a un camellito, una persona de confianza, siempre de confianza, que os consiga las cosas algo más baratas, como es el caso, las podéis conseguir algo más baratas. En cuanto a contenidos y precio, pues bueno, más o menos a la media, haremos una media de unos 135 euros, ¿vale? Es igual, hagamos una media de 150, si no vamos a 20 euros por 6 vinilos, nos estamos yendo a 120. Solo hay 6, tenemos que subir el precio. Nos vamos ya a 25 euritos más o menos por cabeza. ¿Es caro, es barato? Depende. ¿A cuánto están cobrando las novedades ahora? ¿De doble? Pues bueno, no es... va un poquito acorde a lo que es hoy en día. Me parece es caro. Una caja, como siempre digo, y más con 5 álbumes, por más que yo en esta, pues debería costar 100 euros. Nos deberíamos de plantar en 100 euros. Pero bueno, como pasó con las de Depeche, tengo que hacerle un poquito de bajada de nota por el tema precio, pero en cuanto a caja, presentación, diseño y entiendo que sonido, me aventuro a decirlo antes de escucharlo, esta caja es otra caja de un 9 y le voy a dar un 9,65, pero tan solo porque no le puedo dar un 9,75 como las de Depeche, pero esto ya es algo mío, personal. Compañeros, resistir, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, darle al like, por favor. Si no os ha gustado, le dais al dislike, pero me decís por qué. Tenéis la puñetera manía de ponerme un dislike y no decirme por qué. Y como no me decís por qué, pues no puedo mejorar. Y como no puedo mejorar, pues me lo seguís poniendo. Y si me lo ponéis, porque es alguien que me tiene un cariño especial y me lo pone, oye, enhorabuena, disfrútalo, amigo, disfrútalo. Nos vemos a la próxima, que esta vez tampoco tengo mucho más tiempo. Hasta pronto.